Buenas, hoy vamos a hacer una continuación de mi video anterior sobre Wasm. Vamos a aclarar un par de dudas que me quedaron en los comentarios y aparte vamos a ver si podemos correr Wasm en Kubernetes. Dale. El video de hoy está patrocinado por NordPass. Seguro que ves noticias sobre filtraciones de datos todo el tiempo, lo que significa que si tenías una cuenta en estas listas, ahora los hackers pueden intentar usar tu cuenta en otros sitios. Por lo tanto, es vital tener contraseñas diferentes para distintos sitios, ¿verdad? Pero eso es bastante difícil, ¿no? Por eso necesitas un gestor de contraseñas. NordPass almacena de forma segura tantas contraseñas y claves como desees en un solo lugar, permitiendo acceder a ellas siempre que las necesites. También podés almacenar tus tarjetas de crédito y completar sus detalles mientras compras en línea. Podés cargar sus datos con un escáner OCR incorporado sin necesidad de escribir manualmente. NordPass utiliza una arquitectura de conocimiento cero, lo que significa que nadie más que vos puede ver lo que hay en tu bóveda cifrada. Con NordPass Business, esta bóveda también se puede compartir entre personas en un mismo equipo, convirtiéndolo en la forma más segura de compartir tarjeta de crédito y credenciales en una empresa. ¿Te acordás de esas filtraciones de datos que te nombré? NordPass va a verificar automáticamente tus contraseñas en relación con esas filtraciones, informándote si necesitas actualizar tus credenciales en tiempo real. Impresionante. Probá NordPass yendo a nordpass.com/peladoner o utiliza el código peladoner para obtener acceso exclusivo a la mejor oferta de NordPass. Tenés 30 días para probarlo y tenés garantía de evolución de enero si no te gusta. Y gracias NordPass por patrocinar este video. Bueno, como dije, hubo varias dudas y varios comentarios en el video anterior donde algunas personas trataron de corregirme o dijeron que dije algunas cosas mal. No hay ningún problema con eso, no me enojo para nada. Pero vamos a tratar de responder a un comentario en especial que enumera varias de esas preguntas todas en una sola, así que vamos a hablar de este comentario. No quiere decir que tenga nada contra estas personas, nuevamente está todo bien. Dice, los programas no ocupan más en Docker. Otra cosa es que por comodidad no optimices la imagen y prefieras basarte en otra que viene cargadita de librerías y programas de sistema. Pero puedes compilar ese mismo programa en un ejemplo que pones con un muscle y ejecutarlo en Scratch, ocupando seguramente menos de 1 mega, que es más que Wasm, pero claro, el runtime del Wasm no va incluido. Bueno, lo gracioso es que al final te contradeciste porque dice que es más que Wasm. Sí, eso es lo que acabo de decir. Docker ocupa más que Wasm, porque el runtime ya viene incluido, como vos mismo lo estás diciendo. Y de nuevo, ya sé que podés correr imágenes mucho más chicas, lo mencioné varias veces cuando yo estaba armando ese video, e incluso ahora vamos a ver cómo puedo crear esa imagen que hice en el video anterior, hacerla mucho más chiquita en Docker, pero al fin y al cabo, siempre en Wasm va a ser aún más chica. Y de nuevo, estamos hablando de pocos K, no es mucha la diferencia, pero pensá en escala, pensá en momentos donde tenés que cargar esa imagen en miles o millones de instancias. Entonces ahí sí hace la diferencia. Si necesitas meter librerías porque tu programa las necesita sí o sí, el tamaño de la imagen crecerá, claro, pero también lo hace igual de manera el Wasm si metes esa misma librería, suponiendo que sean compatibles, porque claro, algo que no menciono es que para llevar un programa en Wasm casi siempre tendrás que hacer código a medida y las librerías que usen también deberán ser compatibles. Es verdad, eso no lo mencioné, casi siempre vas a tener que tener algunas consideraciones a la hora de portar el código a Wasm, pero no porque Wasm pida que escribas código de una manera en especial, sino porque el runtime en sí obviamente tiene limitaciones, entonces tenés que usar tu código limitado entre las cosas que puedes correr dentro del runtime de Wasm. El código que yo hice de C era código C, que no estaba personalizado para Wasm, era simplemente código de C. Obviamente era muy simple y las librerías que estaba importando eran las más comunes del mundo, por eso anduvo bien en Wasm. Es probable, tal vez, una aplicación muy compleja donde importen muchas librerías, hay que tener ojo porque posiblemente algunas de esas librerías no sean compatibles con Wasm o haya que hacer algunos cambios para que sea compatible. Entonces, es verdad que Wasm te limita un poco a las librerías que podés usar, pero no es verdad que tenés que escribir sí o sí un lenguaje diferente o pensado en Wasm en el 100% de los casos. Muchas veces funciona perfectamente y de nuevo voy a mostrar un par de ejemplos más adelante. Tampoco es cierto que Wasm sea más rápido que Docker. Una imagen bien optimizada con solo un programa en nativo dentro arranca antes que un Wasm, que hay que compilar HIT y además optimizaciones de hardware, que posiblemente hagan que el programa vaya más rápido durante el resto de la ejecución. Ahí yo no te puedo discutir si Wasm es más lento que Docker en este caso, porque no estoy 100% seguro. Pero lo que te puedo decir es que Docker, y esto es algo que mucha gente piensa, cuando corres una aplicación dentro de un contenedor, o un proceso, mejor dicho, dentro de un contenedor, puede ser que ande más lento. Y eso es 100% erróneo. Un proceso que corre dentro de un contenedor, a nivel hardware, a nivel algoritmo, a nivel sistema operativo, es lo mismo. La única diferencia es que está corriendo con algunas flags, algunas features del kernel que lo limitan. Limitan, por ejemplo, a acceder a algunos archivos o limitan algunas cosas de recursos, de memoria. Pero a nivel software, ese proceso corre exactamente igual adentro o afuera de un contenedor. Entonces, correr un proceso dentro de Docker
funciona exactamente igual que correrlo afuera. Cuando yo digo que en Wasm corre de forma nativa o más rápido, en realidad me refiero a que iniciar un contenedor, entre comillas, de Wasm es más rápido que un contenedor de Docker. ¿Por qué? Porque ya de por sí Docker hace varias cosas más a la hora de iniciar ese contenedor. Te doy un ejemplo exagerado. Cuando vos inicias un contenedor de Docker, hace varias cosas. Crea, por ejemplo, el file system, copia un directorio entero donde va a correr esa aplicación, crea una estructura de directorios, crea un driver de networking, crea varias cosas para que ese contenedor funcione. En el caso de Wasm, algunas de esas también las hace, pero otras no, por lo que siempre va a ser un poco más rápido. Y de nuevo, estamos siendo súper finos acá. No digo que Docker tarde 10 segundos en iniciar, porque no, todos sabemos que corren unos pocos milisegundos. Pero de nuevo, pensá en escala. Correr esto en miles o millones de servidores en Wasm es más rápido. Punto. Estuve un tiempo buscando algún informe o probar algo que te muestra la diferencia de velocidad entre ellos dos y la verdad no encontré nada que me convenciera. Eran simplemente algunos test con el comando time, pero a mí me gustaría hacerlo a escala y a ver si realmente lo puedo probar y lo puedo mostrar. Lamentablemente no tengo una prueba para decirte lo que te estoy diciendo, pero por mi conocimiento y la lógica de cómo funcionan los diferentes runtimes o los shims, te puedo decir que Wasm va a ser más rápido. Y finalmente hay una pequeña aclaración que me parece que también me hizo un poquito de ruido. Dice, además, si hablamos de tecnología de containerización, y esto ya es opinión mía, mencionar Docker versus Wasm para comparar las dos es pasar de largo tecnologías de anterior hora que cubren muchos de los puntos de Docker, está bien. Recordemos que hay alternativas como Podman que ni siquiera necesitan un demonio que gestione la ejecución ni tienen problemas de seguridad inherentes a la ejecución como root. Esto es gracioso porque en realidad Docker ya tampoco se usa en Kubernetes, o sea, se usa el shim de containerd, que no es un servicio que está corriendo, sino que es un binario, y esto ahora lo voy a mostrar cuando corramos con Kubernetes. Correr un contenedor es correr un comando de containerd con el contenedor al lado, y es de la misma forma que funciona Podman, o sea que es verdad que Docker necesita un servicio corriendo, un demonio corriendo, pero la realidad es que ya nadie o poca gente usa Docker en producción como shim, como el servicio que corre los contenedores. La mayoría de la gente ya usa containerd, ya que recordemos que creo que a partir de la versión 1.24 de Kubernetes, Docker está deprecado. Hice un video de eso y lo voy a poner acá. Una pequeña aclaración acá, Nacho me dice, Wasm no es lo mismo que WebAssembly. Wasm significa WebAssembly System Module. Perfectamente explicado, WAS es precisamente para que WebAssembly salga del mundo del navegador. Eso es correcto, error mío. Me expresé mal o lo dije mal porque tal vez no lo sabía. Nunca lo vas a saber. Bien, otra de las preguntas que me hacían era si se puede correr lenguajes interpretados como Python, como PHP. Y la realidad es que sí, el runtime de WebAssembly, Wasm, puede correr diferentes lenguajes. Y de nuevo, hay que tener en cuenta lo que dije al principio de esas librerías que pueden o no correr dentro del runtime este. Voy a poner acá en la pantalla una lista de todos los lenguajes que puedes correr, como JavaScript, Python, Java, PHP, bueno, C++, .NET, C++, C#, TypeScript, Ruby, bueno, hay muchos lenguajes que se pueden correr en el runtime de Wasm sin ningún problema, así que no solamente es uno. Es más, voy a mostrar acá una pequeña demo donde voy a correr un contenedor en Docker, ¿sí? En mi máquina, usando la plataforma Wasm, donde voy a correr una imagen de Python que corre sobre Wasm. Esto en realidad lo podemos probar. Vamos a hacer un import sys, y acá puedo poner sys.platform. No, pero sys.platform, sin el coso. Fíjate que me dice que la plataforma es WASI. Y la otra que podemos hacer es, por ejemplo, import os. Y podemos hacer os.listdir. Y el conejito. Y fíjate que me muestra el directorio donde está. Y bueno, como puedes ver, tiene proxies, que eso ya es algo de Docker en sí. Dev, los dispositivos y etc. user. No tiene directorios de Linux, digamos, está corriendo sobre Wasm. Y también puedes ver, por ejemplo, las variables de entorno haciendo esto. Fíjate que tenemos esas variables de entorno nada más. Entonces, como podemos ver, Python sí corre en Wasm y nuevamente hay que tener esas consideraciones a la hora de escribir código para que sea compatible con Wasm, pero generalmente el soporte es muy bueno en el momento que estoy grabando este video, por ejemplo, para Python, y no vas a tener ningún problema. Mucha gente también comparó Wasm con JVM. Y la realidad es que son bastante parecidos en muchas cosas. Los dos son runtimes que te permiten correr código que puede ser escrito en diferentes lenguajes y corre en una máquina virtual, en un runtime, donde corre en cualquier plataforma. ¿Cómo funcionan estas dos? ¿Cómo es que esto es posible? Es porque los dos, Wasm y JVM, en realidad te permiten compilar tu código en un punto medio entre el lenguaje y el código que lee el CPU, el código binario. Y este código se llama bytecode, que vendría a ser como un lenguaje intermedio entre esos dos lenguajes
que nombré. Entonces de esta forma nosotros podemos correr este binario escrito de una forma que lo puede leer cualquier plataforma. La cosa es que JVM también es un runtime, pero obviamente es muchísimo más grande que el runtime de Wasm. Entonces ya de por sí tarda más en iniciar y es más lento, y basado en experiencias y gente con la que he charlado sobre Java, expertos en Java, voy a dejar un par de artículos también abajo. Básicamente la gente dice que el runtime de JVM es mucho más opinado de las cosas que vos podés escribir y las clases que podés cargar y las librerías, todo eso, por lo que es más difícil, entre comillas, o está más limitado las cosas que vos podés escribir con Java, JVM versus Wasm. Y de nuevo, JVM es gigante, tiene muchísimas otras librerías más, muchísimas clases y muchas cosas que carga que lo hacen mucho más lento. Y nuevamente, y perdón que sea insistente con esto, pensá en escala, no pensés en una aplicación en tu máquina que tal vez tarda 0,0010, no sé, milisegundos en tu máquina en JVM, pero en Wasm tarda 0,009. O sea, obviamente no te vas a dar cuenta la diferencia, pero si lo ves en escala, donde lo puedes levantar en millones de servidores, o tal vez en un servidor que está recibiendo muchas peticiones por segundo y cada uno de ellos tiene que levantar un proceso para poder hacer algo, ahí es donde ves la diferencia. Por ejemplo, nosotros tenemos servicios que reciben 50.000 requests por segundo. Entonces con Wasm es mucho más liviano poder correr un servicio o una lógica que atienda cada una de esas requests y devuelva la petición. En el caso actual, nosotros tenemos estas 50.000 requests por segundo y tenemos un servicio en Java respondiendo todas esas. Tenemos que correr como 40 o 50 servidores para que puedan atender todas esas peticiones. No hemos hecho la prueba y seguramente no es fácil, o sea, tenés que migrar la aplicación a Wasm para ver la diferencia, pero seguramente al correr ese mismo código en Wasm o reescrito, va a ser mucho más eficiente, va a levantar más rápido y aparte va a ocupar menos recursos. Entonces ahí es donde podés ver la diferencia. Bueno, y finalmente ahora sí vamos a ver cómo podemos correr Wasm en Kubernetes. Y básicamente lo que tenés que hacer para que funcione son dos cosas. Una vez que tenés tu clúster creado, lo que tenés que hacer es descargar el shim de containerd para Wasm. Esto no viene instalado al día de hoy, en el momento que estoy filmando este video, por lo menos en varios proveedores que probé. En este momento voy a levantar un servidor en DigitalOcean y el shim de containerd es un binario. Mirá, vamos acá a nodos, voy a ejecutar una shell en este nodo. Fíjate que yo tengo todos los shims estos que vienen, ya tenemos el containerd shim que ya viene por defecto y ese sí lo viene instalado con la distribución. Y acá tenemos un par de shims que yo me descargué para probar. Tenemos el de runc, que este ya viene instalado, que es el que corre los contenedores de Docker básicamente. Y tenemos estos tres que yo me descargué para probar. Y vamos en realidad a probar el que se llama wasmtime. Sí, wasmtime. Voy a poner el link en la descripción de dónde descargarlo. Básicamente tenés que descargar un binario, ponerlo en este directorio y después tenés que editar el archivo configuración de containerd. Y tenés que agregar una sección que declara ese nuevo shim, ese nuevo binario, que es muy simple, obviamente lo voy a poner en la descripción. Tenés que hacer un directorio, tenés que hacer un bloque que dice plugins, container, runtimes, wasmtime y después el runtime type. Y una vez que tenés eso, restarteas containerd con systemctl restart containerd y ya tenés tu containerd listo para que sea compatible con wasmtime. Ahora, ¿qué tenemos que hacer después de esto? Tenemos que crear lo que se llama un runtime class. Este runtime class es una definición de Kubernetes que le dice a Kubernetes cómo va a ejecutar un deployment o un pod. Entonces tenemos que declarar esta clase. Vamos a hacer un kind runtime class, el nombre le vamos a poner wasm y el handler se llama wasmtime. Ese handler tiene que matchar, ¿sí? Tiene que coincidir, no digo matchar porque se enoja la gente, tiene que coincidir con el runtime time que está acá. ¿Sí? Entonces wasmtime tiene que coincidir con wasmtime acá. Perfecto, una vez que aplicamos este runtime, lo que vamos a aplicar es la aplicación, que en este caso va a ser un deployment que se llama hello wasm, le vamos a poner una réplica y vamos a agregarle una línea que es el runtime class name, que se llama wasm y tiene que coincidir obviamente con el runtime que creamos en el paso anterior. Entonces de esta forma nosotros le decimos a Kubernetes que cuando ejecute este pod, cuando ejecute este contenedor, tiene que usar el runtime de wasmtime. Antes de eso les quería mostrar una cosa más, perdón que me sigo dando vueltas. Hice una versión 3 mucho más eficiente del Hello World que hice en el video anterior. Antes lo que yo había hecho era usar el front de MSDK que me permitía compilar el código en C, que de nuevo se los vuelvo a mostrar acá. Es simplemente esto, soy un desarrollador en C impresionante y hace un printf que compila ese código en C y genera un binario wasm y yo lo que estaba haciendo era agarrar ese binario y ejecutarlo. Obviamente esto no es muy eficiente porque me queda la imagen muy grande, creo que queda de 2 GB o algo así. Entonces ahora lo que estoy haciendo es un multi-stage build que me permite
agarrar esa imagen que yo compilé en este paso y usarla en un nuevo paso. Entonces yo declaro este paso como builder y después creo otra nueva stage que se llama scratch, que usa la imagen scratch, que en realidad, como dije, es una palabra reservada, que es una imagen vacía. Y yo lo que puedo hacer es copiar ese archivo del paso anterior, ¿sí? Del builder, y lo copio en el directorio /app y después hago un entry point a app hello world, y de esa forma yo termino con una imagen que empieza de scratch y con un archivo compilado dentro de Docker. Yo ya hice un video multi-stage build donde explico todo esto, lo voy a poner acá también. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros queremos terminar con una imagen que solamente tiene lo que necesitamos para correr en producción. No necesitamos tener una imagen muy grande donde tenga todas esas librerías que no vamos a usar al final. Entonces de esta forma levantamos una imagen mucho más chiquita, lo voy a mostrar acá. Una vez que tenemos este Dockerfile, que es mucho más chiquito, lo construimos. Y fíjate que acá le tengo que poner -- provenance false. Esto es algo que me estuvo fallando cuando lo corrí en Kubernetes, que básicamente no encontraba containerd la forma de ejecutar esta imagen. Y la verdad no sé bien por qué, pero me da la sensación de que como que containerd no era compatible con la forma en que el Docker build firmaba ese manifiesto. Cuando le puse -- provenance false, en realidad se firmó como de otra forma y anduvo. No me preguntan por qué, lo vi en un Docker issue y sale andando. Bueno, ahí creé esta nueva imagen y fíjate que si ahora hago Docker image ls, la V2 me pesaba 2,52 GB, que era con todo ese directorio entero, y la nueva me pesa 36K. Así que de esta forma terminamos con este binario de Hello World en Wasm que solamente pesa 36K. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar este runtime, que yo creo que ya lo tenía aplicado, y vamos a aplicar nuestra aplicación, la aplicación del Hello World versión 3. Y si vamos a hacer un get pods, vamos a ver que tenemos nuestra aplicación, está crashando, pero en realidad es porque la aplicación no empieza y termina, ¿sí? Pero si vemos los logs de la aplicación, vemos que va a decir, soy un desarrollador en C, impresionante. O sea que ahí pudimos correr nuestra aplicación en Wasm dentro de Kubernetes. Entonces, nuevamente, lo que tuvimos que hacer para que esto funcione es bajar el shim de containerd, ponerlo en un binario dentro del nodo donde va a correr nuestros pods y después modificar el archivo de configuración de containerd para que cargue este nuevo binario, crear el runtime y aplicar el deploy. Obviamente esto no es muy feliz, pero esto es porque es la realidad hoy, en el momento que yo estoy grabando este video. Containerd no viene con el soporte para Wasm todavía, entonces no viene por defecto en su archivo de configuración y no viene el binario, entonces hay que hacerlo a mano. Obviamente lo puedes automatizar, si tú usas Terraform o algo así, lo puedes poner en el Cloud Init para que sea automáticamente cuando inicia el nodo y listo. Bueno, ¿y por qué correríamos Wasm en Kubernetes? Y porque muchas veces Wasm está pensado para ejecutar un código que tal vez no interactúa con un puerto, tal vez no es una aplicación web, pero podés hacer que tu aplicación escuche en un puerto y que después lo puedas browsear, lo puedas navegar con tu navegador. Entonces de esta forma es como que interactúas con un módulo de Wasm que está corriendo en un clúster de Kubernetes por medio de HTTP. Tengo acá un archivo con otra imagen también hecha en Wasm, que la vamos a aplicar. Ya sé que no se los estoy mostrando porque es una pequeña sorpresa. Tenemos acá la imagen y lo que podemos hacer es, vemos que está corriendo, por cierto, acá estoy usando Lens, es una aplicación, una interfaz para tu clúster de Kubernetes. Ya tenemos nuestra aplicación corriendo y acá vamos a hacer un port forward para poder browsear el puerto 8000, digamos, de esta aplicación. De nuevo, esto lo podemos hacer con Lens, sin ejecutar un comando. Fíjate que si le haces clic automáticamente se debería abrir el navegador. ¿Y qué vamos a correr en Kubernetes en Wasm? Doom. Obviamente, con sonido. ¿Tiene sonido esto? Sí. ¿Se escucha? A ver. Vamos a jugar. ¿Tiene soporte de mouse? Vamos. ¿Dónde están los malos? Mira, tenés tab para el mapa. ¿Qué más tenés? ¿Cómo saltás con esto? ¿Control? No se podía saltar acá en el Doom, ¿cierto? Vamos a ver. Están todos muertos acá, ¿qué pasó? Empezó fácil. Ay. Ay. No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, hoy aprendimos entonces cómo correr Wasm en Kubernetes. Aprendimos un par de dudas que nos habían quedado en el video anterior. Síganme preguntando cosas, me gustaría... Síganme preguntando cosas sobre Wasm, no tengo ningún problema. Vamos a seguir aprendiendo juntos. A ver, la gente que ve este canal sabe que a mí me encanta Docker. Nunca voy a decir que Wasm es mejor que Docker y que Docker es una porquería. O bueno, tal vez lo es algún día, lo voy a decir. Me gustan las dos tecnologías, son muy buenas las dos, sirven
van a servir para siempre, por mucho tiempo. Así que no se preocupen que no es que odio Docker ahora y me puse una remera de Wasm. No. Es un blog. Bueno, así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Suscríbanse para más videos. Denle me gusta si les gustó. Denle un no me gusta si después de correr Doom en Wasm, en Kubernetes, te pones a jugar y te das cuenta que en realidad carga más lento. Y decís, ¿cómo puede ser? Entonces vas corriendo, te subís al auto, compras una PC 286 con monitor en blanco y negro. No, error, con monitor amarillo, tubo radios catódicos en amarillo, y jugás el Doom en esa máquina y tarda 2 horas en prender más o menos. Tenés que ponerlo en turbo, tocar el botón para que se ponga en 25 y de esa forma anda bien, pero te das cuenta que no tiene soporte de mouse. Creo que no tenía soporte más en la 86, tenía que hacerlo en la flecha. Entonces te matan en el Doom y decís, la verdad que lo tendría que haber corrido en Wasm.